A lo largo de la historia, muchos eventos significativos han caído en el olvido a pesar de su impacto en nuestra sociedad. Uno de ellos es la Revolución Haitiana, que fue la primera insurrección exitosa de esclavos en la historia moderna. Otro evento olvidado es la Guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, un conflicto crucial que definió la identidad americana. Además, el movimiento de los cartistas en el Reino Unido se luchó por derechos políticos y sociales, un hito en la lucha por la democracia. Finalmente, ¿sabías que las mujeres jugaron un papel crucial en la Primera Guerra Mundial, tomando trabajos esenciales, mientras los hombres luchaban en el frente? Uno de estos eventos es la Revolución de los Taínos en 1511, donde los indígenas lucharon contra la opresión española. Otro ejemplo es la Guerra de los Pastores en 1767, un conflicto en Chile que enfrentó a los colonizadores españoles y los indígenas mapuches. En 1831, la revuelta de los esclavos de Palmar en Colombia mostró la resistencia de los afrodescendientes a la esclavitud. El Gran Incendio de Londres en 1666 devastó gran parte de la ciudad, pero su impacto se ha minimizado en la memoria colectiva. La Revolución de los Tercios en 1810 fue un movimiento clave en América Latina, que muchas veces no recibe la atención que merece. Las guerras de la independencia de Haití, que resultaron en la primera república negra del mundo, son notablemente ignoradas. Uno de ellos es la crisis del siglo IX, un periodo marcado por desastres naturales y cambios en el liderazgo, que afectó a muchas civilizaciones. Otro suceso poco recordado es la Guerra de los Ricos en el siglo XV, donde conflictos por la tierra llevaron a una serie de batallas. No podemos olvidar la insurrección de los campesinos en el siglo XVI, donde la lucha por derechos básicos surgió frente a la opresión. Finalmente, la peste de 1720 fue una pandemia devastadora que se olvidó rápidamente, a pesar de sus trágicas consecuencias. En el año 536, un misterio incomprensible cubrió el mundo en oscuridad durante 18 meses, afectando cosechas y clima. La masacre de Tlatelolco en 1968 fue un trágico evento donde cientos de estudiantes fueron asesinados, oculto por el gobierno. Durante la Primera Guerra Mundial se produjo la Gran Guerra del Submarino, que tuvo un impacto devastador en el comercio marítimo. También olvidamos la contribución de los soldados de color en la guerra, cuyas historias aún esperan ser contadas. Uno de estos eventos es la Revolución de los Taínos en 1511, donde los indígenas lucharon contra la opresión española. Otro ejemplo es la Guerra de los Pastores en 1767, un conflicto en Chile que enfrentó a los colonizadores españoles y los indígenas mapuches. En 1831, la revuelta de los esclavos de Palmar en Colombia mostró la resistencia de los afrodescendientes a la esclavitud. Vlad el Empalador, cuyo reinado de terror inspiró la leyenda de Drácula. Otro, Joseph Mengele, cuyo apodo El Ángel de la Muerta, revela su papel siniestro en experimentos de la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidemos a Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos, responsable de una de las peores atrocidades del siglo XX. La Revolución Francesa de 1789 alteró el curso de la historia al introducir ideas de libertad e igualdad. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría y la unión de Alemania. La caída del Imperio Romano marcó el fin de una era y el inicio de la Edad Media. La Revolución Francesa fue un punto de inflexión que promovió ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La invención de la imprenta por Gutenberg permitió la difusión masiva de conocimientos y la alfabetización. La Primera y Segunda Guerra Mundial transformaron el panorama político y social del siglo XX.
El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue crucial para la lucha por la igualdad racial. Un ejemplo es el movimiento por los derechos de las mujeres en el siglo XIX. Muchas figuras lucharon por la igualdad, pero sus logros a menudo son desconocidos. Otro evento importante fue la revuelta de los comuneros en Colombia, que buscaba la independencia y la justicia social entre 1781 y 1783, pero ha sido olvidada. También tenemos la historia de la epidemia de cólera en el siglo XIX. A pesar de su impacto devastador, muchas de estas historias no se enseñan. Cada uno de estos eventos merece ser recordado y aprendido, no solo para honrar a aquellos que lucharon, sino también para entender mejor nuestro presente.